Shalom Orajot, la Shalom sea con cada uno. Doy toda Rabá a Kadosh Baruj Hu por permitirnos llegar hasta este momento. Y bueno, este va a ser el principio de una serie de videos, una serie de temas informativos que se van a estar dando relacionados a la nutrición, Besrat Hashem, y todo con el propósito de cuidar y de mantener el templo que Abba Kadosh nos dio. Vamos a comenzar a aprender cómo alimentar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Lo vamos a hacer desde la óptica hebrea, como mencionaba la Nevia Sara en los audios de Anatomía del Alma. Esa perspectiva hebrea donde nosotros al alimentarnos de una manera adecuada vamos a tener una mayor percepción. Todo va a ser en aras del cielo, ¿no? Al tener mayor percepción, ¿qué quiere decir percepción? Es decir, una mayor captación de la información, una mayor comprensión nos va a llevar a que nosotros tengamos claridad y por ende obedezcamos más lo que Abba Kadosh nos manda hacer. Cuando nosotros logremos tener una comprensión adecuada por medio de los nutrientes que nosotros consumimos, esos nutrientes saludables, nosotros vamos a alcanzar una mayor obediencia a Abba Kadosh y nuestros hijos también lo van a alcanzar. Entonces doy toda Rabá también a nuestros ministros por permitir este espacio y que sea de mucha bendición para las vidas, para las almas. Y ya vamos a ir viendo cómo Abba Kadosh va a estar guiando para la formación de estos temarios que vamos a ir creando. Y bueno, mucha de la información que vamos a estar revisando va a estar dedicada primeramente a las infancias, pero también va a haber temas, o sea, si nosotros nos adentramos, va a ser algo que va a funcionar para toda la familia y van a tener esta utilidad porque al final nosotros sabemos que la nutrición saludable no es solamente para los más pequeños, sino para todos. Si nosotros como padres tenemos esa responsabilidad para los más pequeños, también nosotros vamos a tener que comenzar a hacer cambios primeramente para que también ellos puedan comenzar a tener esas ganas de comer los alimentos porque ven a papá o mamá haciéndolo, entonces eso les da más influencia para que ellos comiencen también a adaptarse y a querer alimentos que a lo mejor antes no los veían en casa o no eran tanto de su agrado. Este tema se titula La importancia de los primeros 1000 días de vida. Es decir, es este periodo que abarca desde la concepción, es decir, desde la unión de un óvulo y un espermatozoide hasta los 2 años de vida. Si nosotros hacemos el cálculo, pues entonces serían 280 días por las 40 semanas de gestación y luego posteriormente los 365 más 365 días nos estarían dando 1010 días de vida. Entonces redondeados son los 1000 días de vida. Entonces yo sé que aquí, por ejemplo, ya hay niños que son más grandes, ¿no? Pero es muy importante conocer esta información para los niños que Besrat Hashem va a traer a este mundo, ¿no? Ya sea por nosotras mismas o por alguna ajot, ¿no? Las ajayot que están solteras. Entonces es una información valiosa para que nosotros aprendamos y eso lo pasemos también a las nuevas generaciones. Es una información que nosotros, llegado el momento, les tenemos que dar a conocer para que ellos tengan también esta tendencia a guardar la alimentación como una mitzvah. Entonces, es un estudio principalmente para hacer conciencia de todo lo que repercute en la adultez, de cómo la alimentación realmente repercute en esos años, en esa adultez que va a tener que van a tener nuestros hijos, y vamos a ver de qué manera se va a estar dando. Pero bueno, también vamos a ir dando pautas hasta el final. Voy a dar unas pautas para los niños más grandes, ¿no? Realmente esto es más un tema informativo de conciencia y posteriormente sí se van a estar dando pautas para los niños más grandes.
Nunca es demasiado tarde para comenzar una nutrición saludable. La nutrición saludable se puede empezar en cualquier momento, así sea uno adulto, sea uno un adulto joven, un adulto mayor, sea un adolescente. Cualquier momento es importante y es apropiado comenzar con esta nutrición saludable, más en este momento que coincide con la abstinencia de Daniel y Bezrat Hashem, tener esa oportunidad de poder emplear estos conocimientos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente filmina y dice lo siguiente: la nutrición durante las etapas tempranas de la vida puede influir en el desarrollo y en la aparición de enfermedades en la edad adulta. Bueno, esta es una afirmación que nos da la Organización Mundial de la Salud en el año 2023. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir aquí? Es decir, que entre más temprano un niño comience a obtener nutrientes adecuados, comer saludable, va a repercutir en su futuro. En este caso, ¿en qué va a repercutir? En su salud, ya sea tanto en la aparición como en el retraso de enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué la aparición? Porque si un niño tiene una mala alimentación, desde una temprana edad, pues sí va a repercutir en la aparición temprana de enfermedades. Sin embargo, por el contrario, un niño que tiene una alimentación saludable va a retrasar esa aparición de enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a una edad de una adultez, pues, somos adultos mayores, pues lo que pasa ahí es que no es que aparezca una enfermedad como tal por hábitos, sino por el mismo funcionamiento de los órganos empieza a disminuir, y entonces eso da pie a enfermedades. Entonces a eso se refiere retrasar esa aparición de enfermedades por el funcionamiento y por la edad precisamente. Entonces, ya hemos aprendido en los comentarios de los sabios, en una parashá pasada, me parece que era Metzorat Ría, ahí se hablaba de la importancia que Abacados da a la concepción y a la maternidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? No sé si recuerdan que ellos mencionaban que los primeros 40 días se definen muchas cosas de lo que va a ocurrir con esa alma, ¿no? Y una de las que se definían en esos 40 días de vida, ¿qué era? Era, por ejemplo, el sexo, ¿no? Y algo muy importante y que nosotros debemos prestar mucha atención es que se determinaba la salud. Se determinaba la salud y esto es muy importante porque de esto es lo que vamos a hablar. Y también se determinaban las posibilidades físicas y mentales, su grado de inteligencia, y esto tiene que ver mucho también con esto de lo que vamos a hablar, ¿no? De la cognición, del desarrollo del cerebro, de todo esto que vamos a estar hablando, tiene mucha relevancia. Entonces, esto es algo basado en Torah puramente, ¿no? Claro que sí es basado en Torah. ¿Y por qué? Porque determina la salud del bebé en el futuro. Vamos a ver cómo se programa esta genética en el bebé. Solamente vamos a hablar de la nutrición porque también abarca muchos más factores, pero en lo que a mí me compete es en la nutrición, ¿no? Entonces, si el niño obtiene los nutrientes necesarios, va a poder desarrollarse, no solamente en esta parte escolar, ¿no? Lo más importante es que él va a desarrollarse en el ámbito de la Torá, va a comprender la Torá, va a aprender fácilmente el idioma hebreo, va a aprender a tocar un instrumento, va a desarrollar entendimiento y por ende una percepción alta. Si este niño se alimenta bien, rápidamente va a comprender lo que Abacados le intenta decir y por ende va a haber mayor obediencia y eso lo llevará pues a este camino que nosotros estamos buscando en nuestros hijos, que ellos regresen al Creador, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros, ellos nos eligieron como padres y es nuestra responsabilidad cuidarlos, enseñarles las cosas para que ellos puedan volver a casa. Entonces, todo esto que vamos a hacer es en aras del cielo. Nosotros debemos saber
que no es que un niño sepa más y otro menos, no es que un niño aprenda más rápido y otro más lento, no, sino que nosotros tenemos que saber qué es lo que ese niño está comiendo. ¿Por qué? Porque todos los niños tienen una capacidad, todos los niños tienen una plasticidad cerebral que hace que ellos puedan aprender muy fácilmente. Pero lo que pasa es que nosotros como padres tenemos que brindarle esos nutrientes para que ellos puedan llevar a cabo todas estas conexiones cerebrales. No es que un niño sepa más matemáticas, por ejemplo, en el ámbito escolar. No es que un niño aprenda más rápido una recitación, el Shema, por ejemplo. No es eso. Lo que pasa es que está recibiendo los nutrientes esenciales. Entonces, esto es la parte física que nosotros podemos hacer, porque también hay partes que Abacados determina en dependencia de lo que ese niño va a hacer en su futuro. Pero hablando desde el ámbito físico, ¿no? Desde el ámbito científico, por así decirlo, que también va alineado a la Torá, ¿no? Porque finalmente la ciencia fue creada por el Abba. Este niño sí puede tener también esta capacidad. Lo que pasa es que a veces esa capacidad se ve comprometida por la mala alimentación, y aquí no es una situación de juzgar, sino que aprender y tomar conciencia del por qué entonces yo debo aprender cómo alimentar a mi hijo. Entonces, ¿cuál es la edad más temprana para comenzar con la nutrición saludable? ¿Serán los 6 meses? ¿Será el año de vida? ¿Serán los 3 años? No. Estamos hablando de una etapa preconcepcional, es decir, antes del embarazo, ya, antes de que una persona, una mujer, ya se embarace, ya debe tener una buena alimentación, porque desde ahí el bebé va a estar tomando de esas reservas para poder formarse, para poder crecer, para poder desarrollarse. Entonces, esta etapa, concebir un bebé es hermoso, ¿no? Todas las mujeres cuando hemos estado embarazadas, o las que aún no han estado embarazadas, tienen este regalo tan enorme de Hashem. Nos sentimos muy hermoso, pero también, ¿qué pasa? Que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, es una etapa crítica, pero también que es una ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para que el niño crezca y se desarrolle de una manera exitosa, de una manera óptima. Y recordamos que esto va a ayudar al futuro de este bebé. Entonces, ahora vamos a revisar las 5 etapas que comprenden estos 1000 días de vida y cómo, de qué manera influye una buena o una mala alimentación en estos cinco etapas. Bueno, vamos a ver las etapas primero para que ustedes vean qué es lo que vamos a ir abarcando, y de ahí vamos a verla una por una. La primera etapa es el estado médico-nutricional previo al embarazo. El segundo es el control médico-nutricional en el embarazo. El tercero es el tipo de parto y complicaciones médicas. Y el cuarto, alimentación inicial del recién nacido. Y el 5, alimentación complementaria. Entonces, vamos a ir primero a ver cómo esos indicadores influyen negativamente en cada una de estas etapas. ¿Para qué? Para que nosotros entonces hagamos un retroceso, pero no para culparnos, ¿no? Sino para que nosotros porque uno no puede saber todo, ¿no? Entonces, si esto lo estamos aprendiendo ahora, es por una razón. Entonces, no es para culpabilizarnos, sino para entrar en una conciencia del por qué yo, mamá, yo, papá, tengo que cuidar la alimentación de mi hijo. Y por qué si Abacados va a enviar otro bebé, ¿por qué yo tengo que cuidarme en estas etapas? ¿Por qué yo tendría que ya cuidarme desde ahorita? Entonces vamos a empezar con el primer punto. Estado médico nutricional previo al embarazo, ¿no? Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? De que previo al embarazo se hace la preparación del cuerpo físico de la madre, y a veces hay una preparación de hasta un año para poder concebir, para poder la mujer quedar embarazada, ¿no? Obviamente que nosotros no nos vamos a saber en qué momento
vamos a concebir. Pero esto es como la pauta médica, ¿no? Previo a que la mujer se embarace debe mantener ya hábitos saludables porque eso se va a marcar en la genética del bebé. Entonces, aquí ya estamos hablando desde la preconcepción, o sea, antes de que se una el espermatozoide y el óvulo, ya debe haber una preparación, ¿no? Porque como les mencionaba, esta genética de hábitos de la madre se va a marcar en el ADN del bebé y no solo el de ella, también el del padre, porque también tiene que ver con cómo está la calidad de esa cera, ¿no? Cómo está esa calidad, que está... tiene una buena alimentación, tiene buenos hábitos, porque si no se dan estas condiciones, entonces no puede llegar a ser un embarazo eficaz, ¿no? Eso también tiene que ver, no llega a la concepción, ¿no? A veces no se puede lograr precisamente porque la cera no es de una buena calidad, ¿no? Entonces, ya vamos a ir a entenderlo mejor más adelante. Y bueno, aquí pues la mujer, nosotras tenemos que ser una tierra muy fértil, o sea, una tierra nutrida. ¿Para qué? Para que ahí se pueda sembrar un alma, se pueda sembrar un fruto, ¿no? Nosotros tenemos que tener una vida saludable, porque si nosotros pensamos en comer como una misbah y bendecimos los alimentos, estamos creando estamos tomando, ¿no? Estamos elevando esas chispas de Kedushá y se las estamos dando, ¿no? Esas luces, por así decirlo, a nuestro bebé, ¿no? Entonces, eso es algo tan hermoso, porque entonces va a irse formando de una manera distinta, va a ir creciendo de una manera distinta, va a ir desarrollándose de una manera distinta, porque así como es en lo espiritual, así es en lo físico. Entonces, uno debe siempre permanecer en oración, siempre estar orando. Más adelante vamos a ver qué contiene cada alimento y orar para que ese nutriente se eleve, ¿no? Ese nutriente, todo lo que contenga, esté en mayor potencia con esa verajá. Entonces, el cuidado de los alimentos saludables, de los hábitos saludables previo al embarazo, van a ayudar a esa concepción eficaz, esa concepción óptima. Y nutrientes adecuados durante el embarazo van a ayudar al crecimiento y desarrollo de ese bebé. Entonces, obviamente, como les mencionaba hace un momento, nosotros no vamos a saber cuándo vamos a concebir, ¿no? Solo Abacado sabe, pero nosotros lo que sí podemos hacer es anticiparnos, ¿no? Nosotros como Eshet Haid, como mujeres virtuosas, como estas Betulá, estas doncellas que cargaban con aceite extra sus vasijas para ver si ocurría esa llegada, ¿no? Entonces así nosotros debemos actuar como ellas, ya preparándonos por si ese momento de concepción llega. Entonces, vamos a ver, ¿no? Aquí en la diapositiva, si vemos, se habla de la preparación previa, ¿no? De lo que causa que no hay una preparación previa. ¿Qué puede ocurrir? Que bueno, eso ya lo estuvimos hablando. Y ¿qué pasa? Que también debemos corregir la malnutrición. Es decir, ¿qué tiene que ver la malnutrición? ¿Qué abarca la malnutrición? No solamente hablamos de una persona que tiene bajo peso, ¿no? La malnutrición precisamente es lo que dice la palabra malnutrición. Entonces, lleva una mala nutrición. Entonces, ¿qué puede llevarte ¿a qué te puede llevar una mala nutrición? Pues a una obesidad, a un sobrepeso, a un bajo peso o a deficiencias nutricionales. Entonces, si la mujer padece una malnutrición, debe corregirla previa al embarazo. ¿Por qué? Porque si no, va a arrastrar ese problema al embarazo. Entonces, ¿cómo va a influir de manera negativa? Pues si no se corrige, va a arrastrar estos problemas en el embarazo. Por ejemplo, si una mujer padece de alguna enfermedad, por ejemplo diabetes, ya la misma obesidad es una enfermedad, ¿no? Resistencia a la insulina, hipertensión, estas deben ser controladas. Si bien ya es una enfermedad, ¿qué puedo hacer yo? Controlarla, llevando los límites del control de esa enfermedad específica. Por ejemplo, si una mujer padece hipertensión,
¿no? O presión arterial alta y esta no está controlada previamente al embarazo, ¿qué puede pasar? Que puede padecer de preeclampsia en el embarazo y esta es una circunstancia peligrosa para el bebé y la madre. Entonces, o si la mujer padece de resistencia a la insulina, ¿no? Se podría llamar una prediabetes, ya hay una alteración en la insulina, ¿no? A la hora de metabolizar toda esta glucosa, toda esta azúcar que llega a la sangre. Una de las señales más frecuentes para saber si una persona tiene resistencia a la insulina es, por ejemplo, que en los pliegues, en el cuello, los codos, en la parte de las rodillas, esté presentando acantosis. Que es un oscurecimiento. No es que la persona tenga un color oscuro, sino que puede ser que la persona tenga cierto color, pero esas partes son sumamente negras. Entonces ya esto es un signo de alarma. ¿Cuáles son los demás signos de alarma? Si la persona no realiza actividad física, no come bien, come desequilibradamente, tiene sueño, después de comer tiene sueño, tiene dificultad para bajar de peso, tiene grasa abdominal, no puede bajar y tiene hambre frecuentemente y se le antoja como constantemente, un antojo dulce. Bueno, esto tiene que ver con este círculo vicioso, ¿no? Que lleva a la resistencia a la insulina. Entonces, debe corregirse para poder detectarla con exactitud. Si alguien padece estos síntomas, tiene que hacerse un laboratorial sí o sí, un estudio de HOMA. ¿Por qué? Porque debe corregirse, porque esta es una prediabetes, ¿no? Y por ende se puede revertir científicamente, médicamente hablando, porque nosotros sabemos que ABA2 puede revertir todas las enfermedades, pero ¿para qué nosotros queremos llegar a una enfermedad, no? Para que si con los hábitos nosotros podemos volver a equilibrar todo nuestro cuerpo. Entonces, si la madre padece alguna de estas circunstancias, debe corregirlos de igual manera, ¿no? En todos los ámbitos que nosotros hablamos. También si la mujer tiene deficiencias nutricionales, tiene bajo peso, pues tiene que asesorarse para tener esa ganancia de peso saludable, ¿no? Y también cubrir esas carencias, ¿no? Porque después repercute mucho en el feto, en el bebé, ¿no? Luego suele ocurrir que viene la mamá con una anemia de hace años y entonces, ¿qué pasa? Se embaraza y ¿qué pasa con ese bebé? Que entonces nace con un bajo peso. Entonces, todo eso la madre tiene que corregirlo, tiene que tener un estilo de vida saludable, tiene que realizar hábitos saludables, actividad física con regularidad y todo lo que conlleva, ¿no? Una vida saludable. Porque si la madre no tiene hábitos saludables, tiene las enfermedades sin control médica, no se realiza laboratorios médicos y están anormales, no tiene una preparación previa, no tiene una corrección de la malnutrición que llega a padecer si es que la tiene, pues entonces ya desde ahí ya se está influenciando de una manera negativa esta etapa en la que va a repercutir mucho con el bebé ya desde aquí. Entonces vamos a ir al segundo punto, el embarazo. Bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a ver? Hay sumamente muchos mitos, ¿no? En lo que respecta al embarazo, ¿no? Hay muchas personas, incluso personal médico que dice, bueno, tiene que comer por dos, ¿no? Tiene que comer por dos, por ella y por el bebé, pero realmente no es así. La mujer embarazada sí tiene que cubrir necesidades extra, sí, pero por la condición del embarazo. Pero esto no justifica que la madre esté comiendo que postres, que refrescos, que lo que se le antoje, la cantidad que se le antoje. No, no puede hacer esto porque esto va a repercutir tanto en ella como el bebé. No se puede hacer esto. No se le puede decir, vamos a consentir a la embarazada. No. ¿Cómo se le consiente a la embarazada y al bebé? Con alimentos saludables? Se le pueden dar postres, sí, de vez en cuando, y también buscar alternativas saludables, pero siempre buscando un equilibrio, ¿no? Porque ella debe consumir lo necesario, ¿no? Tanto para ella, para su bebé. No quiere decir tampoco que se le va a estar restringiendo las calorías, no. No, aquí estamos hablando de un exceso de la cantidad de postres, de
de alimentos industrializados, azucarados, de eso estamos hablando aquí, o con mucha sal, y justificando que está embarazada. No, aquí estamos hablando de ese cuidado, ¿no? Entonces, todo debe ser personalizado. Sería muy ideal que alguien que busque, que esté embarazada busque asesoría, ¿no? Porque así, en dependencia de lo que cada mujer necesita, se va a realizar esa asesoría, ¿no? Muy personalizada. Y bueno, aquí de qué habla, ¿qué va a influir de manera negativa? Pues una ganancia de peso inapropiada. Porque si la mujer, bueno, no corrigió esa malnutrición y llega, por ejemplo, con un peso bajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que pues entonces ella tiene que buscar una ganancia de peso mayor. Y si la mujer entra en el embarazo con sobrepeso, con una obesidad, pues tiene que tener una ganancia de peso, ¿no? No quiere decir que se le va a restringir, ¿no? Porque realmente ya en el embarazo no se le puede restringir calorías, no es que la embarazada va a hacer una dieta, porque es muy peligroso, tanto puede afectar como a ella como al bebé. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que bueno, ya no lo puedo corregir. Bueno, aquí sí tiene que entrar con una asesoría para personalizar el aporte de energía, de nutrientes que necesita la mamá para una ganancia de peso apropiada según la condición que ella tenga. Entonces, otro punto es una incorrecta suplementación, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Que a la mujer embarazada solo le suministren ácido fólico. Nada más te vas a tomar este ácido fólico o el hierro que para los defectos congénitos, pero no les dan otra cosa, ¿no? O a veces las mamás, aquí es muy común que van al centro de salud, les atienden y el gobierno solamente cubre ciertas vitaminas, ¿no? Y la mamá piensa que es todo lo que necesita, no le dicen nada y ella se lo toma. No, la realidad es que la mujer embarazada necesita no solamente ácido fólico ni hierro, también necesita de calcio, de vitamina D, de yodo, de B12, vitamina B12, de cobalamina, de omega 3, de HA, de muchas cosas necesita. Entonces, si la mujer, imagínense, viene de una deficiencia de nutrientes, ¿qué va a pasar? Que lo que les mencionaba, ¿no? Ese bebé puede venir con un bajo peso, puede tener restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Que es bastante común. Entonces, ¿qué debe hacer la mamá? Puedes buscar un suplemento, ¿no? También kosher, porque la mayoría de los suplementos tienen que revisarse que sean kosher o que sean veganos, ¿no? Porque algunos de los nutrientes, por ejemplo, la vitamina D, viene de ciertos alimentos que no son kosher, por ejemplo, o el omega 3 o el DHA son de alimentos que no son kosher, entonces hay que revisar bien ahí. Se tiene que dar un multivitamínico en realidad, ¿no? Con las cantidades necesarias, y si la mamá viene de una deficiencia de nutrientes no corregida, pues ¿qué tiene que hacer? Aparte de esa dosis necesaria por el embarazo, aparte tiene que tener dosis elevadas para corregir su propia deficiencia. Entonces, esto es siempre con estudios de laboratorio, por eso. Entonces, es muy importante, porque si la mamá no se suplementa, puede haber consecuencias. Entonces, desde una malformación genética Hasbe Shalom, alteraciones funcionales en el cerebro, en el desarrollo cognitivo y riesgo, pues lo que ya hablábamos, ¿no? De desarrollar enfermedades en la adultez, parto prematuro o un parto muy prolongado. Entonces son muchas cosas que nosotros tenemos que ir observando y tomando en cuenta porque son muy, muy importantes. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener durante el embarazo el bebé y la mamá? Pues son estas que hablo, ¿no? Si no se lleva un adecuado nutrición, pues estas pueden ser las consecuencias, ¿no? Si la mamá es muy sedentaria también, ¿no? Va a tener problemas para la hora del parto, entonces sí es necesario. Obviamente si la mamá nunca realizó actividad física, llega el embarazo y ahí quiere realizar actividad física, no. Ya la mamá tiene que ir a consultar al médico. Si era una persona deportista, obviamente que puede seguir con eso, porque hay un mito de que no, es que es embarazada, no puede cargar, no puede hacer eso, y obviamente que no lo puede hacer, pero si la mamá previamente hacía pesas,
caminaba, corría, ¿no? Ahí ya es muy personalizado. No estoy diciendo que las mamás que se pongan a hacer pesas y que no va a pasar nada y que carguen lo que sea y no va a pasar nada, no, sino que esto es muy personalizado médicamente. Si la mamá ya venía de una actividad, claro que puede seguir haciéndola en una manera moderada, pero sí puede seguir haciendo esa actividad física, ¿no? Dependiendo del embarazo, dependiendo de qué tanta fuerza realizaba, entonces, y demás cosas. Entonces, otra cosa, si la mujer empieza, por ejemplo, con sobrepeso o obesidad, el embarazo, ¿qué pasa? Que tiene de 3 a 5 veces más de riesgo de padecer que diabetes mellitus gestacional, ¿no? Y esa es una circunstancia, es una patología que se da solamente en el embarazo, pero a veces la mujer puede pasar el embarazo y se queda la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que puede tener riesgo de muchas cosas. Los bebitos pueden nacer muy grandes, demasiado grandes a lo normal, con un índice cefálico, una circunferencia, perdón, cefálica, es decir, la circunferencia del cráneo más grande del bebé de lo que debería ser, ¿no? Y esto va a repercutir en el futuro. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentarles en esa parte. Vamos a ir avanzando con el tipo de parto. Aquí, ¿qué es lo que va a influir negativamente si nosotros lo hacemos? Pues una cesárea injustificada, la privación de los beneficios del parto al bebé y a la madre. ¿Por qué? Porque la cesárea siempre debe estar indicada, ya sea Hasbe Shalom por alguna complicación de la madre o del bebé, pero debe ser justificada siempre médicamente, porque es es una práctica médica que Abacados permite para salvar vidas, es una práctica que Abacados permite y no hace a alguien menos mujer, no la hace, no es algo que la desmerite, ¿no? De que, ay, tú no tuviste un parto, parto natural y bueno, eres menos mujer, ¿no? Por así decirlo, no, porque es igual de doloroso el parto por cesárea. Lleva más tiempo de recuperación y son complicaciones. Se habla del dolor del parto natural, sí, pero el dolor por una cesárea también es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando es por una ración, una situación de complicación, obviamente que Abacados permite. Pero sí, ¿por qué? Porque la vida está por encima del mandamiento, como muchas veces nos han dicho nuestros ministros. Pero sin embargo, la Torah que nos llama a partos naturales. ¿Por qué? Porque de ahí viene los primogénitos, ¿no? Entonces, en el mundo cada vez hay más cesáreas injustificadas, o sea, no hay ningún problema, ninguna complicación, pero la mujer no quiere pasar por ese dolor. Ahí ya es otra cosa, ¿no? No es que tenga una complicación, sino que quiere hacerlo porque no quiere pasar por ese dolor, porque no puede y demás. Cuando nosotros vemos en el pueblo de Israel a lo largo de la historia que las mujeres cuando estaban en la esclavitud de Misraim tenían demasiados bebés, tantos que pues este Parot malvado pues hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, porque se asombraban, ¿no? De que ellas pudieran tener tan rápido y tan fácil a los bebés. Entonces es algo que está en la mujer judía. Sí podemos tenerlos de esa manera, ¿no? Entonces, hay cesáreas injustificadas. ¿Y qué está pasando? Que yo estaba leyendo una noticia, ¿no? Que hay modificaciones en el cráneo del bebé debido a que ya las mujeres no quieren dar a luz, ya incluso el canal de parto se empieza a reducir, imagínense, ya es una cuestión que ya está escalando muy grandemente, ¿no? Entonces estamos ya, por así decirlo, en una crisis, ya nadie quiere tener partos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué debemos buscar? Siempre hacer lo que el Abacados manda, porque es a través del parto natural que más allá de los beneficios que trae a la madre y al hijo, es porque Abacados lo está mandando y es que hay algo, ¿no? Por ahí la mujer trae a los primogénitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los beneficios para el parto natural, ¿no? Aquí yo les pongo una imagen, ¿no? Del bebito bajando por el canal de parto. ¿Y cuáles son estos beneficios, no? Que cuando el bebito pasa por este canal del parto, tiene una mejor adaptación respiratoria, es decir, cuando sale se adapta más fácil
a la respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el parto, por el parto vaginal, existe que una compresión del tórax, es decir, va bajando el bebito y se va comprimiendo el tórax. ¿Y qué va pasando? Que él solito va expulsando los líquidos pulmonares. Entonces, el bebé, ¿qué va a pasar? Que él puede respirar de una mejor manera. Entonces, es algo muy hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que al pasar, pues, este bebé adquiere la microbiota intestinal, ¿no? Una colonización de bacterias benéficas, bacterias buenas, por eso ahí le pongo un intestino, ¿no? Porque se empieza a colonizar de esas bacterias beneficiosas que están en el canal de parto, perdón, y que van a permitir que se fortalezca su sistema inmunológico. Y esto es muy importante porque esto va a hacer que ellos no se enfermen tan fácilmente, ¿no? Es algo muy hermoso porque como nosotros veíamos, cuando sale el bebé lo recibe el Yetzer Hara, pero también el abacados de antemano ya viene esta protección física, ¿no? Para el bebé. Entonces es algo que abacados también ya nos está protegiendo desde ahí. Entonces es una de las fortalezas que da abacados. Entonces, si el bebé no sale por el canal de parto natural y sale por una cesárea, entonces no obtiene esta primera protección. No hay estas bacterias buenas en su microbiota intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso va a repercutir en la enfermedad, ¿no? En el que se enferme en las primeras horas de vida, ¿no? Hasbe Shalom. Pero bueno, es lo que hacen estas bacterias y también hace que tengan menos riesgo de padecer alergias. Entonces, si el bebé no nace por este canal, pues puede tener una poca adaptación pulmonar y entonces empiezan estos problemas de respiración al principio y puede llevar a una complicación, ¿no? Hasbe Shalom, pero ese es el mensaje, ¿no? Obviamente en una complicación médica, pues nosotros tenemos que tenerlo de esa manera, pero si no hay una complicación médica, tenemos que tenerlo por el canal en el canal de parto natural que abacados indica. Entonces vamos a ir con el cuarto punto, la alimentación inicial del recién nacido. Bueno, aquí vemos, hay dos formas de alimentar al recién nacido, con leche materna y con sucedáneos, que serían las leches de fórmula. Lo ideal es que siempre se opte por la leche materna como elección primordial y ya vamos a ver por qué beneficios tiene que la hace más nutritiva, ¿no? Es verdad que también, ¿no? Hay veces en que circunstancias en que la fórmulas lácteas van a estar justificadas, como les digo, ¿no? Todo tiene que estar justificado. ¿Por qué razón nosotros vamos a realizar algo, no? Si Abacados permite que fluya esta alimentación, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero también sabemos, ¿no? Que hay situaciones en las que la mamá tiene que optar por esta fórmula láctea, ¿no? Esta fórmula, este sucedáneo. Pero son ocasiones también de igual manera muy justificadas. Y otra vez vamos, ¿no? No quiere decir que aquí se esté juzgando a nadie, no. Simplemente es para que nosotros tengamos esta información a la mano y la podamos aplicar, enseñar a las futuras generaciones y también nosotros, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, si Abacados envía nuevos bebés, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias la fórmula va a ser justificada? Por ejemplo, hay madres que tienen bajo peso y que por ende, como no se corrigió desde el principio, ¿qué pasa? Que no va a poder administrarle los nutrientes necesarios por esta vía, sí tiene que acompañarse con un sucedáneo, o van a haber ciertas alergias, ¿no? Hay veces que los bebés nacen con alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Y qué tiene que ver? Si la madre consume lácteos, consume sí, lácteos, leche, pues obviamente va a pasar al torrente sanguíneo y ¿qué va a pasar? Que ese bebé pues va a tener complicaciones. Entonces, o la mamá deja de comer estos alimentos o
se opta por una fórmula láctea. O hay otros bebés que tienen problemas de galactosemia, que tiene que ver que no digieren un tipo de azúcar, ¿no? Que contiene la leche materna y por ende no la pueden consumir. Entonces son casos demasiado específicos, ¿no? Para que una mamá opte por esto, ¿no? A veces también hay una situación de conocimiento, ¿no? A veces la madre se le ha enseñado que a lo mejor que es más saludable, ¿no? Pero no, en realidad no, y es lo que vamos a ir comprendiendo, ¿no? Para poder así aplicarlo en un futuro. Vamos a ver primero la leche de fórmula. Estos son necesarios y útiles, como ya hemos visto en ciertos casos. Tienen situaciones, ¿no? en las que sí se van a poder utilizar, como ya se mencionaba, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que no se va a poder reemplazar completamente los beneficios inmunológicos que sí contiene, los beneficios emocionales, beneficios nutricionales que sí contiene la leche materna, y es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí bueno, yo como experiencia, después de la universidad, pues yo tuve que trabajar un tiempo en un hospital, ¿no? Uno de los hospitales de aquí de la capital, un hospital general en el servicio, y bueno, ahí hacíamos rondas por todos los pisos del hospital, y uno de ellos era ginecología. Ahí pues nosotros capacitábamos a las madres primerizas o de segundos partos y demás, ¿no? Entonces, muchas veces ellas preferían las leches de fórmula porque pensaban que era más nutritiva que la leche, que ellas pensaban que no se llenaba su bebé, o ellas decían que no sabían cómo realizar un buen agarre, y a veces les causaba dolor, les creaba supuración, una mastitis, se les inflamaba, y entonces por eso ya no querían dar leche materna. Pero la cuestión es muy fácil, con asesorarse e informarse de cómo muchas de estas situaciones pueden mejorar, ¿no? Entonces, todas, si no es que todas, es que pueden mejorar. Entonces, hay que explicar los beneficios y las técnicas, ¿no? Ya cuando se les explicaba, no, pues mira, estos son los beneficios, así tienes que darle de tomar a tu bebé, bueno, ya ellas salían tranquilas, no había supuración, no había mastitis, inflamación, nada, ya no había dolor. Entonces es una etapa también de adaptación, ¿no? En lo personal, pues sí, es un trabajo de práctica, ¿no? Y de mucha paciencia, mucha paciencia. Entonces, yo les explicaba, ¿no? No es que salga, no es que no les llene la leche, ¿no? Porque ellos tienen una capacidad gástrica muy pequeñita, o sea, son recién nacidos. Entonces, a veces las mamás piensan, no me sale leche, pero no es eso, es que para su capacidad gástrica es muy poquito, ¿no? Es muy poquito. Entonces, a veces las mamás dicen, no, es que no se llena, ¿no? Pero en realidad es que al principio sale el calostro, que es la cantidad, es eso amarillo que sale, se llama calostro, y es la que tiene mayor cantidad de nutrientes, de aporte calórico y también de este aporte inmunológico, ¿no? Entonces es muy, muy importante, muy importante. ¿Cómo vamos a saber si el bebé no se llena, por ejemplo, si no tiene muchos pañales, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene muchos pañales? Y es que no está generando orina. ¿Y por qué no está generando orina? Porque está comiendo muy poquito, ¿no? O no se escuchan las degluciones, ¿no? Cuando se le está dando de alimentar al bebé, se escucha cuando ellos están pasando la leche. O llora mucho después de comer, porque en definitiva, si un bebé apenas come, no tendría por qué llorar. Y si llora es porque se quedó con hambre. Y si a la semana no vemos la fontanela, que sería la parte hundidita que tienen en el cráneo, ¿no? Por así decirlo, hundida, ¿no? O no gana peso, ¿no? Ahí estamos hablando de que hay un problema que se puede arreglar, ¿no? Entonces, pero la mayoría de veces no es eso, ¿no? Sí está saliendo, pero la mamá empieza con esta confusión por no asesorarse y deja de dar de amamantar. Entonces es bueno que siempre haya una asesoría, ¿no? Porque a veces la buena succión no se da también porque los bebitos vienen muy pequeños. El reflejo de succión puede que no esté, ¿no? O no hay una buena succión, ¿no? Porque regularmente en bebés prematuros, ¿qué pasa?
que ese reflejo de succión no está, o sea, no pueden succionar completamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se puede usar otros métodos, aún así, no es necesario recurrir a la fórmula láctea, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, cucharas, jeringas, ¿no? En lo que el bebé empieza a agarrar ese reflejo. Entonces, es 1000 veces mejor que un prematuro tome leche materna, porque eso va a fortalecer su sistema inmunológico, a que opte por una fórmula láctea, ¿no? Eso, en realidad, el hecho de que la fórmula láctea sea mejor es un mito, ¿no? Es un mito, y ahí tiene que ver mucho la mercadotecnia en haber metido tanta información y tanto desmérito también muchas veces en lo que respecta a la lactancia, porque en realidad la leche materna es muy nutritiva, ¿no? Y se amolda, ¿no? O sea, es tan impresionante lo que hace Ava, porque a través del tiempo que va pasando con el bebé, la leche se va amoldando. Por ejemplo, cuando ya son un poquito más grandes, tienen mayor cantidad de grasa, ¿no? Para que ellos empiecen a crecer más. O sea, realmente es una maravilla de Ava, porque es muy adaptativa. Ahora vamos a hablar de la leche materna. Lo ideal es que se ofrezca desde el nacimiento hasta los 2 años. Incluso se puede ir extender más, porque también hay beneficios, pero lo que marca la Organización Mundial de la Salud es hasta los 2 años, desde el nacimiento hasta los 2 años. Es el rango necesario, ¿no? Pues si la mamá quiere comenzar con un destete, también se puede hacer, ¿no? Y también hay asesoría para eso. La leche materna es el principal alimento hasta los 6 meses, después ya se vuelve un complemento, pero al principio es lo que necesita el bebé. No necesita té, no necesita agua. Hace mucho calor, le voy a dar agua porque creo que no, creo que no se hidrató. No, ya la misma leche ya contiene esto, no es necesario buscar otra fuente de hidratación cuando son menores de 6 meses. Entonces, aquí vamos a ver que como la capacidad gástrica de este bebé el primer día, del primero al séptimo día, ya es un cambio impresionante del volumen de capacidad gástrica, o sea, va creciendo, y en el mes ya es totalmente diferente. Entonces, es normal que al principio salga poquita leche materna, y conforme van pasando los días y el mes y los meses ya incremente, ¿no? Entonces, muchas mujeres en el hospital, no les vuelvo a comentar, me decían, no, es que yo no puedo quedarme acostada tanto tiempo, o yo tengo que trabajar, o me desespero, es incómodo, pero es que no se dan cuenta de lo que le pueden privar al bebé, ¿no? De los beneficios que le pueden privar al bebé y a ellas mismas. Entonces, yo les mencionaba eso. Entonces, ahora también yo les menciono a ustedes, para que ustedes también sepan que hay muchos beneficios, ¿no? Aquí la alimentación va a repercutir mucho en la lactancia, en la leche materna, porque hay ciertos sabores que sí pasan a la leche materna, y esto va a influir en la aceptación futura de los alimentos. Ahorita vamos a ver por qué. No es necesario restringir sabores durante la lactancia, porque se ha mostrado evidencia que cada bebé reacciona diferente a los sabores y hay una variabilidad individual. Entonces, los compuestos de sabor se transmiten a la leche materna. Entonces, más variado que esté nuestra alimentación, eso va a hacer que los bebés tengan una aceptación futura o tenga ciertas preferencias, ¿no? Una mamá que le gusta mucho, por ejemplo, se realizó un estudio, ¿no? En estudios controlados, y decían, mamá que consumía, no sé, jugo de zanahoria, la leche cambiaba y tenía cierto sabor, entonces los bebés succionaban, ¿no? Y mostraban cierta preferencia. Si es que, por ejemplo, ella lo consumía en el embarazo, ¿no? En el embarazo ella comía mucho brócoli. Entonces, cuando viene la lactancia y la mamá come ese alimento, ¿qué pasa? Que el bebé recuerda y tiene más aceptación, ¿no? Por así decirlo. Hay sustancias peligrosas que pasan, ¿no? También a leche materna. Y que un claro ejemplo es la cafeína, ¿no? También cuando está el embarazo, también hay que tener mucho cuidado con estos alimentos, tanto en la lactancia como en el embarazo. Debemos tener cuidado con ciertas sustancias, ¿no? Infusiones o cafeína o incluso el mate, ¿no? Porque tiene un análogo, por así decirlo, una sustancia similar a la cafeína, que es la mateína, que puede causar aborto espontáneo, Hasbe Shalom, o bebés de bajo peso, no anemia.
Entonces hay que tener cuidado, hay que estar todo controlado, todo en el equilibrio, no todo el tiempo, ¿no? Entonces también cuidado con el mercurio, porque algunos peces, pues tienen esta cantidad de mercurio, entonces hay que optar por peces, ¿no? Pequeños, de agua fría y que sean kosher también. Entonces siempre las infusiones hay que preguntar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna en el bebé? Pues que aporta una nutrición óptima, personalizada, porque lo que ya les mencionaba, todos los nutrientes necesarios en cantidades necesarias. Se adapta a la etapa de crecimiento y también va desarrollando y cambiando su composición. También incluso cuando los bebitos están enfermos cambia la composición, ¿no? Y hay más inmunoglobulinas, ¿no? Para combatir esa enfermedad. Es tan increíble, de verdad. Hay una correcta hidratación, fortalece el desarrollo, precisamente el neurodesarrollo, ¿no? Porque ya contienen los nutrientes necesarios para el desarrollo cerebral, ácidos grasos, para la sinapsis, las conexiones cerebrales, lactosa, para la función del cerebro, colina, para la formación de estas membranas celulares, y de los neurotransmisores, ¿para qué? Para la regulación emocional, que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Nutrientes para la maduración del sistema nervioso. Entonces es una cantidad enorme de beneficios. Lo que les decía, fortalece el sistema inmunológico por las inmunoglobulinas que tiene, que no hay inmunoglobulinas en las fórmulas lácteas. No se puede comparar, ¿no? Porque estas inmunoglobulinas van a combatir las infecciones, van a combatir las enfermedades, ¿no? Es el sistema de defensa, ¿no? Entonces no se puede comparar. Sí, el bebé con una fórmula láctea puede crecer de peso, pero a nivel inmunológico falta, ¿no? Entonces, también la leche materna es de fácil digestión porque se adapta, ¿no? Es lo que venimos hablando. Favorece una microbiota intestinal saludable, que vamos a ver, también vamos a tratar de hablar un tema específico de la microbiota, ¿no? De todo esto vamos a estar hablando. Y también fuerza el vínculo madre-hijo, ¿no? Es un desarrollo afectivo, cognitivo, que también tiene que ver con el neurodesarrollo posterior. O sea, esto es algo tan hermoso. Ya después lo vamos a entender por qué es tan importante. Y beneficios para la madre, pues recuperación más rápida del posparto. ¿Por qué? Porque cuando el bebé está succionando, libera un neurotransmisor que es la oxitocina. ¿Y qué pasa? Que contrae el útero. Lo contrae, ¿para qué? Para que se detenga ese sangrado. Entonces es algo tan beneficioso tanto para la madre como para el niño. Entonces también ayuda a recuperar, ¿no? A que la madre recupere el peso que tenía antes del embarazo. Entonces, bueno, aquí también quería que vieran como el dibujo. Vemos cómo está esa leche que tiene esas gotitas de agua, haciendo alusión a que tiene una buena hidratación, tiene todos los nutrientes. Y aquí el vínculo, ¿no? Que es tan hermoso, me gusta mucho. Aquí vemos cómo ayuda al intestino, ayuda al cerebro, al sistema inmunológico y a la cuestión afectiva. Entonces, si nosotros no lo llevamos a cabo, también puede repercutir negativamente, ¿no? Y ya el bebé va a venir con una carga de programación genética ya muy negativa, por así decirlo. Ahora vamos con el quinto tema, que es alimentación complementaria, ¿no? Es en la introducción de alimentos. Vamos a ver el orden, la consistencia y los grupos de alimento. Aquí ya vamos a poder ver cómo el consumo de alimentación saludable comienza a repercutir en el bebé, ¿no? Como a partir de los 6 meses, pues ya vemos que ya hay una introducción de alimentos, ya hay una introducción de variedad. Entonces aquí ya la leche ya no cumple los nutrientes. No es que la leche deje de ser nutritiva, no es que la leche deje de ser que no tenga utilidad, que no funcione, ¿no? Sino que ya pasa a segundo plano. Primero le doy que la alimentación y después le doy las tomas de leche. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la capacidad gástrica es pequeña. Entonces si yo le doy primero leche, ya después me va a desplazar los alimentos, no va a querer comer, y entonces eso va a repercutir en su crecimiento y desarrollo. Entonces, al inicio la comida del bebé no debe realizarse
junto con la comida. El adulto debe realizarse separada. ¿Por qué? Porque a esa edad no puede consumir sal, no puede consumir azúcar, no puede consumir mucho aceite, cosas fritas, ¿no? Entonces, no puede consumir como un adulto, ¿no? En cuanto a la cuestión de sal, ¿no? Entonces, tiene que ser todo sin sal, sin azúcar. ¿Para qué? Para que su paladar se vaya adaptando y vaya conociendo los alimentos de manera natural, que los pueda pueda conocer esos alimentos y pueda marcarse ahí ya una cuestión del paladar, ¿no? Se vaya educando el paladar a esos gustos que no están alterados, ¿no? Como por ejemplo, a cuando una persona constantemente consume alimentos ultraprocesados, después ese paladar ya no, ya los alimentos simples, ¿no? Los alimentos naturales le parecen muy simples, quieren más, quieren más. Entonces, eso es lo ideal. Aquí vamos a ver, ¿no? El que causa la malnutrición infantil si nosotros lo damos de una manera inadecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se decía, ¿no? Empieza solo con papillas y así, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No, pues, hasta que ella pueda comer, ¿no? Te dicen los médicos muchas veces cuando no están actualizados o pediatras, ¿no? ¿Y qué le doy? No, empieza con verduras. ¿Y cuánto tiempo? No, un mes, 2 meses. Y luego frutas. Y después agregas los alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, realmente yo veía muchos de estos casos, ¿no? Pero esto genera malnutrición porque en realidad no se hace de esa manera. Y ahorita vamos a ver cómo se realiza, ¿no? Si la madre retrasa el inicio de la alimentación complementaria, porque si bien la alimentación complementaria inicia a los 6 meses, hay algunos bebitos que sí pueden iniciar antes, pero tiene que ser muy individualizado, ¿no? Hay bebitos que pueden iniciar a los 5 meses, pero ya con ciertas habilidades, por ejemplo, que se sienten, que tengan este reflejo de deglución, que tengan que puedan controlar su cabeza, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Que eso ya lo ve un pediatra, ¿no? Si está apto, un pediatra actualizado, pero en realidad el margen son los 6 meses, ¿no? Si se retrasa el inicio de la alimentación, pues eso va a repercutir en su crecimiento y desarrollo. Entonces también si no se realiza una adecuada introducción de alimentos, si no es una adecuada introducción de texturas y de consistencias, porque muchas veces papilla y bueno, no, realmente también tiene que haber una progresión de texturas, porque si no, cuando son más grandes tienen no les gustan ciertas texturas, ¿no? Por ejemplo, la consistencia de puré no les gusta, no les gusta lo que está como aguadito, no les gusta, ¿no? Entonces sí tiene que haber una evolución, ¿no? Una progresión de estas texturas para que el bebé cuando empiece a masticar de una manera, o sea, más bien esto va a hacer que el bebé empiece la masticación, ¿no? Y, o sea, empieza el desarrollo orofacial. Entonces, si nosotros no hacemos esto de manera indicada, pues sí repercute cuando son más grandes, ¿no? Tanto en la selectividad de alimentos, adversión a alimentos, no les gusta, no les parece, y es porque no hubo una adecuada introducción. Desde aquí ya estamos viendo cómo repercute, ¿no? Entonces, la introducción de azúcar y sal antes del año de vida, eso es muy negativo. ¿Por qué? Porque vemos cómo afecta cognitivamente, ¿no? O puede afectar también los riñones, ¿no? Entonces realmente hay que tener mucho cuidado. También les hablaba anteriormente, ¿no? En un video que grabé hace un año me parece, también allí les explicaba, ¿no? Que hay que tener cuidado con la proteína, no es de que, para que crezca mucho, mucha proteína, no, porque realmente tienen un riñón que filtra y no puede estar filtrando también mucha cantidad de proteína. Entonces, todo con moderación, con las recomendaciones indicadas que también vamos a ir viendo más adelante en los temas próximos. Entonces, los tiempos han cambiado, ¿no? Realmente ya no es como antes, ya no es que solamente papilla y papilla de verduras y de frutas, no. Entonces vamos a ver cómo era antes. Antes, ¿qué te decía el médico? Inicia alimentación con papillas, ¿no? Que sean de verduras, que sean de frutas, de diferentes, ¿no? Ahora no. Ahora que tenemos 3 opciones. El método de papillas, que es para progresión, ¿no? Se inicia con papilla, luego se inicia con picado fino, picado medio y luego picado grande,
¿no? El método BLW, el método Bliss, que es una combinación de ambos. El método BLW, ¿qué quiere decir, ¿no? Que nosotros le vamos a dar los alimentos de manera que ellos lo pueden agarrar con su manita y lo pueden meter a la boquita, ¿no? Estamos hablando de alimentos que son suaves, ¿no? Si ustedes quieren que hable más de este tema en profundidad, porque es un tema muy amplio, en realidad aquí yo les estoy dando una generalidad para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Que esto ya cambió, no es como te dicen los médicos que no se han actualizado, ¿no? Por ejemplo, si pasamos a la diapositiva anterior, vamos a ver que ahí están, por ejemplo, unas rodajas de kiwi, ¿no? Lo puede agarrar con la mano, son suavecitos, él solito lo empiece a tocar, ¿no? Es necesario que nosotros dejemos que toquen las texturas, porque si no eso también repercute cuando son grandes. Es una etapa de los bebés, nosotros tenemos que entender que el bebé va a tocar, se va a manchar y hay que tener mucha paciencia porque en ese tiempo así es, pero es lo mejor porque ellos tienen que conocer, están en una etapa de exploración, entonces es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Conocer el alimento. Ya después van a venir los modales, pero en ese tiempo un bebé pues no entiende y si nosotros le estamos dando todo el tiempo, pues no van a desarrollar estas habilidades motoras, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. No se dejan tocar la comida y se ensucian, ¿no? Antes. Ahora promovemos eso, ¿no? Alimentación sensorial con todos los sentidos, perceptiva, que los vean, ¿no? Bebé comía en las piernas de mamá o cuidador, no, ahora sabemos que debemos tener una sillita donde sentarlo, que ponga la espalda recta, que tenga donde reclinar sus piecitos, ¿no? Para que pueda comer bien, porque si no luego se puede atragantar, ¿no? Antes iniciar solo con verduras y frutas y ahora qué pasa que vamos a ofrecer un alimento nuevo por cada grupo de alimento. A los 6 meses puedo dar ya carne, sí, ya se puede dar. ¿Por qué? Porque ya empiezan ellos con una necesidad elevada de nutrientes, por ejemplo el hierro, y si nosotros retrasamos la introducción de carnes, que porque me dijo mi vecino, que me dijo aquel, que así, no, ya se puede introducir. Entonces estas son actualizaciones, ¿no? Eh, Antes se preparaban las papillas con diferentes alimentos mezclados, pero ahora sabemos que se preparan cada alimento separado para que se identifiquen sabores y texturas. Entonces este es un tema muy hermoso que si ustedes quieren que lo veamos más adelante, ¿no? Estaría muy bien, ¿no? Me pueden escribir también si ustedes están interesados por este tema. Entonces vamos a ir adelante aquí. Otra cosa que se me olvidaba es que a los 12 meses el niño ya se adhiere a la mesa familiar, es decir, ya bebé comienza a consumir sal moderadamente y a los 12 meses, porque a 2 años es cuando ya se le ofrece azúcar, pero digo, si ya venimos cuidándolo, ¿para qué ofrecerle azúcar, no? Ya moderadamente, ¿no? O sea, tampoco decir nunca vas a probar la miel, no, nunca vas a probar, no, sí se puede, ¿no? Pero moderadamente. ¿Para qué? Porque si no el paladar se va a ajustar a los alimentos dulces y después ya no va a querer comer otro tipo de alimentos, ¿no? A esta edad, pues a estos 2 años ya culmina la etapa de lactante, ¿no? La etapa de 2 años ya deja de ser un lactante y por ende ya no necesita leche materna, ¿no? Ya puede la mamá empezar a destetar o si quiere darle, no es que ya no tenga nutrientes ni nada, se le puede seguir dando, sí, ¿no? Y si no, ya se puede comenzar con un destete. Entonces, si ya acaba a los 2 años la etapa de lactante, ¿qué quiere decir? Que ya no necesitan leche. Entonces, tampoco leche de vaca. O sea, realmente al año se le puede dar leche de vaca, muy poca cantidad. Estamos hablando de menos de una taza. O sea, estamos hablando de, yo creo que media taza o un cuarto de taza. ¿Por qué? Porque causa microsangrados intestinales. Aquí, ojo, tenemos que poner atención, ¿no? Y a partir de los 2 años ya no se necesita. ¿Por qué? Porque puede interferir con la absorción de hierro, con muchos nutrientes, entonces ya no es necesario. Y tampoco las fórmulas, por ende las fórmulas lácteas. ¿Para qué le voy a dar una leche fortificada? Ya no es necesario, ¿no? Que sí podemos hacer es darle 2 derivados lácteos como queso, yogur, ¿no? Yogur sin azúcar, queso bajo en sodio, esas opciones sí les podemos dar. Entonces, y una dieta obviamente equilibrada para que obtenga todos los nutrientes.
Ahora vamos a pasar a otra parte que me gusta mucho, que es la programación nutricional temprana, que es todas estas etapas que nosotros hablamos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y aquí nos dice: la programación nutricional temprana es la implicación de la nutrición para disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas a lo largo de su vida o retrasar su aparición a través de una nutrición adecuada. Y aquí que vamos a ver, es lo mismo que venimos hablando, ¿no? Esta programación nutricional temprana se da en esa etapa que nosotros ya dijimos, en la concepción hasta los 2 años de vida se da esa programación, ¿no? Se programa al bebé, se programa desde el ADN, ¿no? ¿Para qué? Para retrasar la aparición de enfermedad o disminuir el riesgo de padecerla. Entonces, todo lo que acabamos de ver es programación nutricional temprana, es decir, todo lo que vimos es si se va a retrasar o si se va a disminuir el riesgo de padecer una enfermedad. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. El objetivo de la programación nutricional temprana, que el crecimiento y desarrollo adecuado del niño o de la niña. Entonces, en el crecimiento que busca esta programación, que se multipliquen las células del organismo para que incremente en peso y en talla, ¿no? ¿Y eso cómo lo hace? Pues aportando la cantidad suficiente de energía, calorías para garantizar su adecuado crecimiento, ¿no? Y este es un parámetro que se mide, que se cuenta. Todos sabemos que, por ejemplo, que un niño va creciendo bien es porque tiene un buen peso y una buena estatura, ¿no? Y sabemos, es algo que se puede medir. Pero ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, lo que tiene que ver con el desarrollo. Y voy a hacer mucho énfasis en el neurodesarrollo porque esa sienta las bases del aprendizaje futuro. Entonces, ¿qué pasa aquí? El desarrollo es la maduración del cuerpo humano y la adquisición de capacidades funcionales y habilidades neurológicas. Entonces aquí ya no solamente estamos hablando de que el niño crezca en talla, que crezca en peso, no. Aquí ya estamos hablando que también el niño tiene que desarrollarse en sus capacidades funcionales, la maduración en el cuerpo y esas habilidades neurológicas. Aquí, por ejemplo, ¿en qué se tiene que poner atención? En el aporte de nutrientes adecuados. Un buen crecimiento de peso y talla, ¿qué estábamos viendo? Tiene que haber un correcto aporte de energía, de calorías, de cantidad. Pero aquí en el desarrollo, ¿qué tiene que ver? Un buen aporte de nutrientes necesarios. Porque el niño puede estar en rangos adecuados de peso y talla y eso está bien, está excelente, pero no es lo único que se evalúa. También que nosotros vamos a ver que aparte de que alcance un peso y una talla adecuada, que tenga esos nutrientes adecuados, que se estén aportando. ¿Por qué? Porque se van a ver habilidades correspondientes a cada etapa y si no se van a ver retrasos en esas etapas, ¿no? Van a haber retrasos cognitivos. Entonces, por eso es muy necesario, ¿no? Es muy necesario estar viendo. Aquí en la cuestión del peso hay tablas, ¿no? De crecimiento, peso para la talla para la edad, peso para la edad y perímetro cefálico, ¿no? De diversos organismos, ya sea la CDC o la OMS. Pero aquí, por ejemplo, si ustedes quieren un diagnóstico personalizado de su niño, también me pueden decir y yo se los hago saber. También aquí hay tablas de aporte de calorías según la edad, el peso, la talla y el sexo. Pero ahora se habla mucho de la alimentación perceptiva, que también tiene que ver con que nosotros les ayudemos a regular su hambre y saciedad, sus señales de hambre y saciedad. ¿Qué quiere decir? Que yo ofrezco a mi hijo todos los grupos de alimento, ¿no? Una porción de cada grupo de alimento. Y veo que él coma, que se sienta bien. Y cuando él ya no desee comer, porque el cuerpo es sabio, el cuerpo que abaca 2 días es sabio. ¿Para qué? Para que esas señales de saciedad y de hambre no se afecten, ¿no? Él come cuando quiere, deja de comer cuando está satisfecho. Ese es el nuevo enfoque, ¿no? También se pueden dar esas tablas como de referencia, ¿no? También más en cuanto a la proteína, porque ahí sí no le puedo dar, quiere
no sé, medio kilo de carne, se lo doy, ¿no? Y es que yo veo que quiere más. No, no se trata de eso, sino se trata de que precisamente aportar de todo y observar. Y de ese, por ejemplo, la proteína, sí, esta sí tiene que ser medida. ¿Qué pasa si desconocía esta información antes de tener a mis hijos? ¿Qué puede hacer? ¿Se puede revertir o se puede compensar? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Primero, antes de que podamos responder esa pregunta, vamos a leer aquí la epigenética. ¿Qué es qué es la epigenética? Bueno, esta explora cómo factores externos pueden influir en la expresión de nuestros genes, activándose o desactivándose sin cambiar la secuencia genética subyacente. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos genes, ¿no? Hablando en palabras sencillas. Nosotros tenemos genes, ¿no? Estos genes se van a activar o se van a desactivar en relación a los factores ambientales, es decir, los factores externos. ¿Y cómo es que esto sucede, no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de dos tipos de ejemplos en donde se activa y se desactiva, ¿no? Porque influye el medio ambiente. Entonces, el primer ejemplo es un niño de bajo peso, ¿no? Nace un bebé de bajo peso y ¿qué pasa? Que va a activar los genes relacionados con el ahorro de energía. ¿Por qué? Porque si es un bebé de bajo peso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? No estoy creciendo, entonces todo lo voy a guardar, todo lo voy a guardar para sobrevivir, todo lo que yo coma lo voy a guardar para sobrevivir, ¿no? Un recién nacido no es tal cual que él sea consciente, ¿no? Son genes que se activan, ¿no? Y entonces empieza el bebé a, a llevar una serie de mecanismos que hacen que empiece a ahorrar esa energía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si en un futuro, bueno, se activan estos genes de ahorro de energía, ¿y qué pasa? Que si lleva una mala alimentación, ¿qué puede pasar? Los tiene activados, entonces se pueden expresar, los puede tener ahí activados. Y se pueden expresar cuando la persona no, lleva una mala alimentación y demás. Bueno, este bebé que tenía bajo peso en la adultez, ¿qué va a tener? Puede desarrollar obesidad. Entonces, no sé si se va comprendiendo. Si hay dudas, háganmelo saber también. Ahora, ¿cómo se desactivan esta expresión de genes, ¿no? En una persona? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un bebé que no tiene estimulación temprana o tiene falta de afecto, ¿no? De parte de sus padres. ¿Qué va a pasar? Que ese bebé desactiva los genes relacionados con la plasticidad cerebral y el desarrollo de emociones. Esa persona adulta empieza a tener problemas de ansiedad, problemas de depresión, o sea, eso es lo que puede causar. No sé si me doy a entender. Si no me estoy dando a entender, me pueden dejar un comentario también para que yo les pueda explicar de mejor manera. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos cambios se quedan grabados epigenéticamente y es lo que nosotros hablamos. No, o sea, es lo que se habla en la Torá. Se queda marcado en los huesos, se queda marcado esa genética generacional, ¿no? También si nuestros padres llegaban a cierta alimentación o tenían ciertas habilidades, nosotros podemos llegar a expresarlas o no expresarlas. Ya depende del camino que tome la persona, ¿no? O sea, es increíble cómo funciona, ¿no? Se pueden quedar grabadas. Sin embargo, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que se expresen o no. ¿Cómo? Pueden mitigar y comenzar, es decir, si alguien tiene ciertos genes, probabilidad de que cierto gen esté activo, si mejora el ambiente, ¿qué va a pasar? Que no se van a expresar, a pesar de que estén activados. No sé si me doy a entender. Entonces, esto se hace con intervenciones oportunas, por ejemplo. En los casos, ¿no? De los niños que son más grandes, ¿no? Que ya son un poquito más grandes, que a lo mejor, bueno, mi hijo ya tiene más de 2 años y yo no sabía, y algunas cosas sí y otras cosas
no hice. Bueno, no te preocupes mamá, no te preocupes papá, se puede mitigar y compensar. No, esta situación, esta forma en que se expresen estos genes, ¿con qué? Con influir en el factor ambiental, en las intervenciones oportunas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, que tengan una nutrición equilibrada, que tengan suplementación si fuera necesaria, que tengan estimulación temprana si todavía son pequeños, que tengan estimulación afectiva, constante afecto por parte de la familia, ¿no? Actividad física regular, evaluaciones periódicas de crecimiento, desarrollo del estado nutricional, del control emocional, de estrés y preocupaciones y del sueño adecuado. Entonces, esto es algo muy hermoso porque ¿quién es el único que puede cambiar la genética? Eso es lo que se habla desde la ciencia, pero ¿quién es el único que puede cambiar la genética? ¿Quién es el único que puede reconfigurar el ADN si no es el Hamashiach? Entonces, el único que puede enderezar lo encorvado es Abacados. Y Él está por encima de todo. Y si hoy Él nos está llamando para que nosotros cambiemos, Él nos está dando otra oportunidad de que esa genética se exprese de manera contraria. Porque así como es en lo físico, es en lo espiritual, ¿no? Es como así como en lo físico es lo espiritual. Entonces, si nosotros hoy ponemos empeño, dedicación y entrega a todo esto, pues va a ser en realidad muy hermoso, va a cambiar la vida de nuestros hijos. No importa la edad, nosotros podemos hacer algo. Y este conocimiento es para todas las generaciones que vendrán, ¿no? Para nuestros hijos, para todos, ¿no? Para que ellos sean una nación perfecta y mucho mejor que nosotros. Entonces, esto es todo por el primer capítulo. Doy toda Rababacados, que de verdad me ha permitido grabar todo esto, esta información, porque que me ha dado ese tiempo, ha abierto ese espacio y yo le agradezco mucho porque yo le pedí que me ayudara y él me ha ayudado y todo es por amor a todos nosotros porque él es muy bueno. Entonces agradezco a Abacados y que sea de mucha bendición para todas las almas. Beshen Yeshua HaMashiach, Toda Rabaaba. Amén.